Hoy vamos a seguir charlando de lo que fue en la jornada el veredicto, la sentencia por el juicio en el asesinato de Fernando Báez Sosa. Estamos en comunicación telefónica con Horacio Ortiz, nuestro colega periodista que estuvo realizando la cobertura a lo largo de, más de un mes en los tribunales de Dolores. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar charlando con nosotros. ¿Me estás escuchando bien? Buenas tardes, Adelaida, estoy escuchándolos perfectamente. Bien, muy bien. Ya finalizada esta cobertura que nos ocupó, como bien lo decíamos, como bien lo anticipabas, más de un mes, ¿no? Pero un mes Exactamente. fue bastante intenso durante el mes de enero. Exactamente, Horacio. Bueno, ayer quizás la jornada más intensa de todas, ¿no? Que desde temprano convocó a muchísima cantidad de gente, imagino. Bueno, muchos que también se acercaron a darle su apoyo a los papás de Fernando. ¿Qué sensaciones se vivían en esa previa de una sentencia, un caso que sin dudas, paralizó al país ayer, escuchando, lo que finalmente el Tribunal de Dolores terminó decidiendo? Sí, yo creo que coincido contigo en la apreciación acerca de la dureza de esa sesión. Sí habían vivido momentos que no habían trascendido a la imagen pública, Sí. se habían vivido momentos tensos en algunas declaratorias, sobre todo en las primeras, cuando de algún modo no estábamos acostumbrados, uno no se termina de acostumbrar a este tipo de situaciones, pero desde entonces, digamos, a la vez que se conocieron estas imágenes, que fueron las primeras, después no se habían vivido situaciones de desmayo, de descompensación, así como la que vivió Townsend, y también siempre es duro el día que en algún juicio se va a conocer el Sí. veredicto. Ya desde temprano los ánimos están de otra forma, porque saben, los familiares saben que van a conocer, seguramente como en este caso sucedía, de boca de los propios jueces, el destino que les va a caber, nada más y nada menos que a sus hijos, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, para citar un ejemplo puntual, Marcos Pertossi en un momento ingresa a la sala, y Marcos Pertossi es el padre de Lucas, y Sí. advierte que en el sector del fondo donde él había negociado para ocuparlo con familiares, habían destinado esos asientos a algunos periodistas, el jefe de prensa que no estaba en conocimiento de ese detalle. Y bueno, fue duro en la forma de increpar a los periodistas para que nos retiráramos de ahí, los que estábamos en ese lugar, y hasta el momento él se había mantenido un trato cordial, si bien distante, pero en todo momento que uno se lo cruzaba en los pasillos, en algún espacio reducido, siempre tenía alguna palabra cordial para con uno, si es que daba la situación, pero en este caso fue realmente muy duro. Y después, lo que vino después, con la descompensación Sí. de antes y durante el proceso ese que duró unos instantes, por parte de las madres, y de la madre fundamentalmente de Rosalía Zárate, la madre de Townsend, creo que trascendió ahí Sí, sí. a la imagen pública, porque el audio me parece que se alcanza a escuchar cuando dice: saquen a estos periodistas que durante 3 años estuvieron torturándolo, yo ya no creo más en nada, quiero estar junto a mi hijo. Ella pedía por llegar a ese punto, a donde estaba descompensado Máximo Townsend, y como sabemos el operativo era muy duro, no dejaban ni siquiera algunos de sus compañeros, uno de sus compañeros, creo que fue Ayrton Violás, que intentó sujetarlo en un momento que se derrumbaba, y el guardia lo tomó del hombro, ¿no? Así que la verdad que sí, coincido en que esa fue la sesión más dura. Y afuera, si bien hubo otros momentos durante
alguna de las jornadas en las que se acercaron algunos manifestantes, un día que durante una sesión prácticamente no se escuchábamos, creo que fueron para los alegatos, no se dejaba oír el audio de la sala por los gritos de afuera. Claro. Esta fue la más multitudinaria en cuanto a visitas estuvieron familiares de víctimas de Cromañón, Sí. estuvo gente de la costa, vinieron varios colectivos con pancartas, con gente con camisetas que se habían logueado con el pedido de justicia por Fernando, el abuelo y el padre de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa, sí, cuyo juicio se tramitó también ahora en los días de enero y el veredicto se conoció hace algunos días nada más. Y otra, por ejemplo, Juan Carlos Bloomberg, bueno, muchas personalidades relacionadas con situaciones bastante parecidas y en general creo que las asociaciones que claman por justicia por víctimas estuvieron, creo que casi todas representadas. Sí, casi todas, digamos, nucleadas en este concepto de madres y padres del dolor, ¿no? De los casos de hijos e hijas que han sufrido, bueno, su asesinato, su homicidio. No te alcanzo a escuchar bien, discúlpame, Adelaide. No, te decía, Horacio, que bueno, casi todas coincidiendo con asociaciones, grupos, individuos, madres y padres del dolor, familiares, bueno, en el caso de, bueno, vidas arrancadas muy jóvenes, hijos, hijas, que bueno, sí, han pasado lamentablemente lo mismo que Fernando. Y bueno, después también... Bueno, y estuvieron acompañadas también por gente del Paraguay, eso me había olvidado de decirte. Estuvo la cónsul general del Paraguay, hubo varios familiares que viajaron expresamente, porque ya sabemos que los Baez Sosa son oriundos de esa nacionalidad, radicados aquí en Argentina, y ellos se sintieron muy acompañados también por la gente, tanto por su propia familia, que se acercó, ya algunos se habían acercado en jornadas anteriores, y también en este caso, por las autoridades y medios de comunicación que estuvieron transmitiendo desde el día domingo, ya se habían hecho presentes aquí en Dolores, y la televisión pública paraguaya que estuvo transmitiendo durante toda la jornada de ayer. Horacio, bueno, después está también la otra cuestión, lo que fue finalmente la sentencia, porque bueno, mucho lo que se especulaba era qué iba a ocurrir, ¿no? Si las sentencias finalmente iban a ser diferenciales o bueno, se los iba a juzgar a todos de la misma manera y se los iba a encontrar a todos culpables del mismo delito, terminando en perpetua. Bueno, esto finalmente no ocurrió, ¿no? Se hizo esta distinción. ¿Qué sensaciones hubo ahí en ese público que acompañaba en la sala cuando bueno se conocía este veredicto por parte del tribunal? Bueno, sorprendió un poco porque las estimaciones estaban divididas, como vos bien lo sabés. Algunos pensaban, muchos lo tomábamos en base al asesoramiento que recibíamos de parte de los abogados penalistas, que son los especialistas en este tipo de circunstancias, y ellos entre sí también no coincidían, y además no se sabía qué valoraciones le iba a dar a todo este cúmulo de pruebas el tribunal, si iba a ser lugar a muchos aportes tecnológicos como son las filmaciones, por supuesto los testimonios sobre los que siempre se han basado este tipo de juicios, pero se esperaba que hubiera una condena fuerte en esta instancia porque por los antecedentes del tribunal, ¿no? Y así fue, yo creo que más allá de las manifestaciones públicas de Burlando, fue muy conforme. Me parece que ni él esperaba en esta instancia ese fallo. Que va por más, obviamente va por más, porque esto, como se lo he dicho a algunos colegas que me han llamado, esto es una negociación que no termina acá, que va a seguir en una instancia en el Tribunal de Alzada. Algunos dicen no se van a exponer, la Cámara no se va a exponer a reducir condenas.
a dar vuelta el fallo, a retroceder. Algunos van más lejos todavía, dicen que Sinali podría recibir una condena mayor porque por los testimonios y por demás circunstancias hubo gente que lo vio pegando y sin embargo recibió de condena como partícipe y no como actuante en este caso, y otros dicen que puede llegar a suceder lo que sucedió con los condenados por el caso Cromañón, cuyos familiares estaban ayer, que recibieron condenas a perpetua, después se revisaron los juicios, recibieron una condena menor y no nos olvidemos que el baterista salió, quemó a su novia y bueno, hoy está preso, pero por ese otro delito, no por el inicial. Los más están libres de culpa y cargo, ¿no? ya sobreseídos definitivamente. Así que con el caso Cabeza ocurrió algo parecido, casos emblemáticos de la historia en que ya todos los culpables condenados a cadena perpetua están libres, ¿no? Por revisiones posteriores a la realización del juicio y a la sentencia que recibieron en primera instancia, como es esta, ¿no? Sí, en este caso, bueno, creo que las últimas modificaciones legales y Código Penal, bueno, los obligan a cumplir a los que tienen ya esta sentencia de perpetua, al menos 35 años en la cárcel, pero bueno, como decías, puede haber tanto apelaciones de parte de la querella, como ya lo anticipó Burlando, diciendo vamos por la perpetua para todos, como por parte de la defensa, que puede también elevar a una siguiente instancia y, bueno, hacer que se revean las condenas, que bueno, a eso apuntarán, imagino, ¿no? La defensa de los condenados, de los asesinos de Fernando, que bueno, estarán buscando eso por el otro lado. Hay todo también, ¿no? Un camino que se sigue y que muchas veces, bueno, es lo que queda, digamos, ocultado, no sé si ocultado, pero no queda tan bajo la mirada mediática de la opinión pública, ¿no? Todo lo que viene después de la sentencia en un juicio. No está tan expuesto, porque ¿quién recuerda las revisiones y las realizaciones de juicios por nulidades o por que la Cámara le haga lugar a muchos pedidos que ha venido haciendo el abogado defensor, que hasta ahora no han sido tenidos en cuenta, pero ahora van a ser evaluados por otro tribunal, que no es el de la doctora Castro, y hay que ver qué es lo que considera ese otro tribunal, total o parcialmente, de todas las nulidades que ha solicitado el doctor Hugo Tomei. Y es cierto, esto no va a estar tan expuesto ni va a estar tan observado por la opinión pública, porque por una dinámica lógica de la información, ya hoy este juicio es parte del pasado, ¿no? En una Argentina que es, lamentablemente, en una opinión pública que se maneja con las primicias de la inmediatez. Exactamente, sí, lamentablemente es una historia conocida, ¿no? Ese gran flagelo de lo que es la impunidad en la justicia también. Bueno, recordar muchísimos casos que fueron mediáticos y otros tantos que no, porque eso también permitió quizás que el juicio de Fernando se diera de esta forma que se dio, que el caso se diera de la forma que se terminó dando. Fue la gran cobertura mediática, ¿no? Porque uno periodísticamente recorre, ¿no?, en el tiempo distintos casos que quizás no han tenido la implicancia, la importancia para la opinión pública, para la gente, y que se siguieron, digamos, por los caminos de la justicia. No se terminaron dando este tipo de condenas, a veces condenas más leves. En este caso, bueno, se lograron 5 cadenas perpetuas, como decíamos, pero bueno, mucho también depende de eso, ¿no? De lo que la gente termina haciendo con sus manifestaciones a través de distintos espacios, el espacio público, la calle, o bueno, las redes sociales hoy en día que son tan fuertes, pero bueno, esto también termina impactando muchísimo, ¿no? En los casos importantes de homicidios y bueno, de distintos tipos de homicidios y femicidios también. Sí, seguramente eso ha motorizado también parte de esta condena, posiblemente ha incidido en la determinación que han tomado estos jueces, y también llama la atención que se haya mantenido durante 3 años, porque 3 años es mucho tiempo, han transcurrido muchísimas cosas, han ocurrido otros casos, pero este caso estuvo siempre ahí en el freezer, esperando el momento que le llegara
el momento de ser, Sí, puesto sí. nuevamente en la picota de la opinión pública para, en este caso, el juicio. Una vez terminado la lectura del veredicto, que terminó también con el proceso, el inicio del proceso, la aceptación por parte del tribunal del pedido que había hecho la Fiscalía de juzgar a Guarino y a Colazo, Eso es a otro Juan detalle. Pedro Guarino y a Tomás Colazo, por falso testimonio, que fueron quienes testimoniaron como testigos, eran parte del grupo, pero no fueron vistos ni pegando ni arengando, por eso fueron sobreseídos de esta culpabilidad definitivamente, y en la declaratoria la Fiscalía los encontró reticentes a dar información, consideró que por la proximidad y por el lugar privilegiado en el que estaban prácticamente para observar los acontecimientos, tendrían que haber visto mucho más de lo que dijeron ver, y por eso se los va a juzgar por falso testimonio en un proceso que seguramente en algún tiempo se iniciará, ¿no? Y van a ser investigados por esta misma Fiscalía. Exactamente, Horacio. Bueno, Después Sí, los detenidos ni siquiera volvieron a la cárcel. Por la ruta 63 se dirigieron hacia Esquina de Croto y claro. de ahí por la ruta 11 hacia La Plata, un itinerario que ya habían hecho el 1 de enero cuando los trajeron desde Romero, desde la alcaldía de la cárcel de Melchor Romero, que es a donde se encontraban alojados y a donde se encuentran nuevamente ahora. El 1 de enero los habían traído a la unidad 6 de Dolores para que durante todo este mes y 6-7 días estuvieran yendo y viniendo Sí, hacia el juicio desde un lugar más próximo. exactamente. Bueno, quedarán alojados allí en Melchor Romero, al menos es lo que se prevé. Después, obviamente, Momentáneamente, sí. como Momentáneamente decimos, porque los que corresponde a condenas a prisión perpetua deberían ir por una disposición que existe en el servicio penitenciario provincial a las cárceles de máxima seguridad. Una de ellas, claro. la más cercana y más conocida, es la de Sierra Chica. Pero bueno, no se sabe qué es lo que va a determinar el servicio penitenciario, que es quien ahora tiene la potestad de separarlos, de conducirlos a distintos penales, bueno, y de considerar también los pedidos que seguramente haga la familia o el abogado que los representa, para que busquen también algunos de ellos algún lugar más cercano, más próximo a la residencia, a los lugares donde residen sus familiares. Sí, les puede corresponder, digamos, separarlos también porque, bueno, son distintas condenas, son dos grupos de condenas diferentes. Quizás también puede terminar pasando esto, ¿no? Que no queden los 8 juntos en el mismo penal. Eso, como decías, Horacio, también formará parte de todo ese proceso judicial nuevo que se inicia con las apelaciones, las elevaciones a, bueno, a las cámaras, a lo que es casación, y bueno, desde allí también comenzará otro camino, pero bueno, después de lo que ha sido todo este tiempo, se los veía, al menos se los observaba a los papás de Fernando, con una cierta tranquilidad, o al menos, bueno, con una cierta paz de que este círculo, este ciclo, digamos, lo han podido terminar de cumplir, de transitar, ¿no? En este dolor inmenso que, bueno, es irrecuperable, que no tiene consuelo. De algún modo, de algún modo cierran ese círculo que han venido con la incertidumbre de tanto tiempo y también con la alegría, por decirlo de algún modo, de ver que han sido condenados, por lo menos parte de sus Sí, agresores, con condenas muy importantes, porque volviendo a ese tema, yo creo que más allá de las declaraciones que hizo Burlando o los mismos fiscales, que son quienes ya manifestaron que van a apelar este fallo, eh, están, están muy conformes. Yo creo que Burlando, ya con que hubiera habido 2 condenas a cadena perpetua, estaba por lo menos justificada su presencia y su accionar, y logró 5, sí. que es muy importante para marcar una tendencia, una línea de lo que pueda suceder más adelante, que puede haber
como te decíamos hoy, alguna marcha atrás, alguna modificación, pero ya en sí, desde este momento en adelante, lo que rige es lo que rigen son esas 5 y 3 ¿no? Condenas. Sí.